Buenos días, amigos. Ya estamos entrando YouTube y Facebook. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por estar aquí. Vamos a hablar de inmigración. Hoy tenemos a la abogada Adriana Bello de BBA Law Group, que nos va a estar conversando sobre noticias de inmigración, las últimas cosas que están pasando, informaciones de utilidad para todos aquellos que están interesados en venirse a vivir a los Estados Unidos, que están aquí y quieren saber cómo lograr estar legal, quedarse adecuadamente, en fin, evaluar opciones. Ok, así que denme un segundo que voy primero a hablarles de algunas cositas que tengo para ustedes hoy. Y como siempre, pues tenemos nuestra sección, nuestra primera sección. Y quiero contarles la historia de Hershey's, de los chocolates. ¿Quién no se ha comido un chocolate Hershey? A ver, vamos a compartirles esta inspiración. Milton Hershey, el Willy Wonka de la vida real. Quizás pocos habrán escuchado de Milton Hershey, pero el apellido, pues de una vez lo van a identificar con los chocolates, evidentemente, que es uno de los más populares de Estados Unidos. Milton Hershey nunca terminó la primaria. Wow. Antes de ver el éxito, conoció el fracaso al menos 5 veces, hasta perdió el apoyo de su familia, pero no se desanimó. En el 1900 creó la barra de chocolate con leche y el resto es historia. Mientras otros empresarios de la época reprimían a sus empleados por pedir un mejor sueldo, Milton construía casas, escuelas y hospitales para las familias de sus empleados. Siempre cargaba con los bombones y los caramelos de leche para obsequiarles a los niños que se conseguía en su camino. Milton Hershey está inmortalizado en Hershey, Pensilvania, la ciudad en que él mismo construyó y que es sede de la más antigua y famosa planta chocolatera de los Estados Unidos. Atrévete, emprende, get inspired. Tú también puedes, todos podemos emprender y tener historias como el amigo Hershey, que nos ha deleitado con ese fabuloso chocolate. Así que bueno, vamos ahora a llamar a nuestra amiga Adriana Bello de BBA Law Group. A ver, que no consigo por acá. Aquí la tengo. Listo, por aquí la estoy invitando y que la hagan entrar por acá. A ver, hello, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, Adriana, por siempre estar dispuesta para que conversemos y ponernos al día en todo lo que está pasando en inmigración. Yo estoy como medio volteada aquí, pero bueno. Por supuesto que sí. Sí, para eso estamos. Gracias. A ver, Adriana, hay una noticia de ayer que salió sobre las H1B, que hay una nueva rifa, una nueva lotería. Cuéntanos un poco qué significa eso. Sí, bueno, las H1B ya desde hace muchos años hay una suerte de lotería porque aplican más personas que el número de visas disponibles. Este año ellos eligieron unas personas, eso se hace a finales de marzo y a partir de abril las compañías pueden aplicar entonces al proceso formal cuando eligen, digamos, si saliste seleccionado en tu lotería. Este año, como las personas que aplicaron las personas que seleccionaron o no han aplicado o no cumplieron con los requisitos, ellos volvieron a abrir esta lotería y seleccionaron nuevas personas o de ese mismo pool de personas que aplicó en marzo. Entonces es importante que las compañías revisen si fueron esas personas que en un principio no fueron seleccionadas, ahora fueron seleccionadas con esta lotería, ¿ok? Eso es importantísimo porque ahorita hay unos tiempos también que entonces tienen unos meses para aplicar para que entonces la visa H1B sea aprobada y la persona se pueda venir a trabajar. Y si lo hacen más rápido, empezaría a trabajar desde octubre, si ya la persona está acá, ¿no? Entonces, eso es muy importante, es una muy buena noticia porque casi siempre aplican cerca de 200, 300,000 personas y estamos hablando que hay 85,000 visas disponibles, 65,000 para personas que nada más tengan pregrado y las otras 20,000 para personas que tengan posgrado dentro de Estados Unidos. Entonces, sí, las personas que tienen posgrado van dentro de los dos números de las loterías, aplican a los 85,000 en total, en cambio las personas que tengan pregrado dentro o fuera de Estados Unidos, no importa, aplican para todo. Pero con esto le están abriendo, digamos, el cupo a no sabemos, o sea, muchas personas que no fueron seleccionadas en un principio y que quizás ahora sí fueron seleccionadas.
O sea, que hay una segunda oportunidad de que Sí. pueda salir en la rifa. Revisen su registro porque esto no es automático, quizás no les llegue un email a la compañía, quizás no les llegue un email a los abogados, hablen con sus compañías y le digan, revisa si ahora sí fui seleccionada, si antes no fuiste, porque quizás ya estás. Muchas personas, por ejemplo, que están en visas de estudiante o OPT, que estudiaron aquí en Estados Unidos y no fueron seleccionadas, revisen, porque quizás ahora sí fueron seleccionados. Excelente. Bueno, y eso se debe básicamente a la pandemia, o sea, al hecho Sí. de que mucha gente quizás no pudo aplicar o no pudo completar el proceso, en fin. Sí, en principio la pandemia, porque esto es algo que no se había visto desde hace muchos, muchos años atrás, incluso antes de la lotería. ¿Qué pasa? En el 2020 y en el 2021 casi todas las aplicaciones se redujeron a la mitad. Estamos hablando de que las visas de inversionista, cuando en el 2019 aplicaron 43,000 personas, en el 2020 aplicaron 20 y pico mil. O sea, estamos hablando de la mitad. Igual pasó con las residencias, incluso al punto tal que aplicaron tan pocas personas que países que tenían unas largas esperas, como India, en algunos casos en sus residencias permanentes ahora están current, porque hay tantos números de visas disponibles que están current en algunas de en algunas de las preferencias, no en todas, pero eso es importantísimo y ha afectado y puede beneficiar a muchos países como China, India sobre todo, que son países que tienen más largas esperas o algunas limitaciones porque hay más número de personas que aplican a visas y a residencias que quizás los países latinoamericanos, pero es importantísimo verificar esos tiempos que ha pasado, que estén al tanto. Si usted tiene una petición pendiente hace mucho tiempo, que esté pendiente, quizás hasta eventualmente las mismas peticiones familiares afectarán los tiempos y mejorarán. Por ahora las peticiones familiares están tardando un montón desde la pandemia, o sea, nada más el proceso de la aplicación, pero eso ya son retrasos internos de inmigración y no digamos, de los tiempos de espera normales, ¿no? ¿Y dónde, porque tú hablas de que están current o no, explícanos un poquito eso de qué significa que están current, cómo buscan si están current, explícanos allí porque a veces, bueno, no sabemos. Claro, por supuesto. Mira, en las peticiones de residencia tenemos, en cualquier tipo de petición de residencia, sea por una petición familiar o sea por una petición basada en empleo, hay dos, digamos, fases dentro de cada proceso. Tenemos la petición de residencia como tal y el ajuste de estatus o el proceso consular. La diferencia entre estos es que en la petición de residencia yo demuestro si cumplo o no cumplo los requisitos para ese tipo de residencia. Y en el proceso consular o en el ajuste de estatus es cuando yo le digo a Estados Unidos, emíteme mi green card o emíteme mi visa de residente que me basada en la residencia basada en mi aprobación. Existe, entonces, en algunos de estos casos hay un delay por el número de personas o un retraso por la cantidad de personas que han aplicado residencias. Por ejemplo, en el caso de los hermanos, de las peticiones familiares entre hermanos, sabemos que el retraso es casi de 16 años. ¿Por qué? Porque hay muchas aplicaciones pendientes y no hay tantas visas disponibles para esa categoría. Porque hay como cupos por año. Hay cupos por año y por categoría. Entonces, ellos lo que nos dicen es, bueno, tú puedes pedir tu petición cuando tú quieras. La persona puede, pero no va a poder hacer el ajuste de estatus o el proceso consular si es que vive afuera de Estados Unidos hasta que yo diga que su fecha está incluida dentro de las fechas que estamos tratando o que esa fecha esté current o al corriente, al día. ¿Ok? Por ejemplo, en las casas de peticiones basadas en empleo tenemos, si estamos hablando de una petición por habilidades extraordinarias o incluso algunas certificaciones laborales o una petición de EB2 por interés nacional, esas peticiones para los países, todos los países menos India y China, están current. Es decir, que pueden aplicar directamente, si su petición está aprobada, usted puede aplicar a su proceso consular sin problema. Y si usted está dentro de Estados Unidos con un estatus válido, va a poder aplicar al ajuste de estatus incluso al mismo tiempo que aplica su petición de residencia sin tener una aprobación. Son cosas de juegos y de juegos con los tiempos y estrategias que es importante analizar para cada caso. Pero que es importante que la pandemia, bueno, entre comillas, ha ayudado a esto. Claro, abrió. Voy a decir entre comillas porque, bueno, aplicaron menos personas, hay muchas personas que no pueden entrar a los Estados Unidos, entonces los procesos consulares se han retrasado, no se han otorgado la cantidad de visas que se han otorgado, que normalmente se deberían otorgar por categoría. Eso, y a la par vemos entonces que pasa lo del H1B.
Bueno, aplicaron personas, no fueron las personas quizás se inscribieron y nunca enviaron sus aplicaciones en el tiempo respectivo, porque en las H1B hay unos tiempos específicos. Las compañías se tienen que registrar en marzo, registrar en esta lotería en marzo y a partir de abril, si fueron seleccionados, enviar su aplicación y eso tiene que ser antes de, creo que es el 15 de julio. Entonces, pasó el 15 de julio y quizás las personas que seleccionaron, digamos, 100,000 y solamente 50,000 enviaron sus aplicaciones de verdad. Entonces, Inmigración dijo, bueno, tengo que volver a seleccionar de toda esta gente que se registró antes. Claro. Sí, ahí estamos mostrando en YouTube y Facebook el Visa Bulletin, que es el boletín que sale mensualmente de inmigración, donde está esto que nos está explicando la abogada. Las fechas ahí va a buscar usted su categoría y ahí va a decir si, de acuerdo a su país, si sus peticiones están qué fecha fue o qué fecha están tramitando, es decir, si dice 24 de julio del 2014, usted sabe que si usted sometió su petición antes del 24 de julio del 2014 y está aprobada, va a poder someter su ajuste de estatus o su proceso consular. Ese Visa Bulletin es importantísimo también porque si bajamos a la última página, a la última parte que habla de la lotería de visas, de la visa de diversidad, también esto fue afectado por esto. Normalmente aquí hay un número y eso creo que lo hablamos ya en otro Coffee Talk, pero normalmente lo que se hace es la inmigración le da un número a cada persona que eligió en su lotería y aquí dice, bueno, del 1 al 100 pueden aplicar y ellos van cambiando cada mes y van agregando los números dependiendo del número de personas que aplican, porque para la visa de diversidad también hay un número de visas disponibles al año. Ahora, todos los países están current, es decir, todos los países están al día. Así que si usted fue seleccionado en la lotería, que era para el 2021, es decir, que se realizó hace 2 años, usted puede aplicar a su proceso consular sin problema, porque ahorita está current. Entonces, si usted fue seleccionado, si le hayan dado el número, no sé, 17,000, usted puede aplicar ya a su proceso consular. Y es importante que lo haga, porque esto no ha pasado en años. Es súper importante y tiene tiempo hasta el 30 de septiembre. De septiembre, exacto. Entonces, ya hace unas semanas me llamó un cliente, bueno, un posible cliente o una persona a hacer una consulta y me dice, Adriana, yo fui seleccionado, pero no he hecho nada. Y digo, bueno, esta tarde, ya. Si no lo haces ya, no le van a dar las cosas porque todos estos procesos se tardan. Esto no es inmediato, no es que de un día para otro dice, ay, sí, ya, no, usted tiene que enviar documentación, tiene que enviar unos soportes específicos a una oficina específica de inmigración en Kentucky, entonces es importante que haga esto. Así que recomendación, todo el que se haya ganado la lotería de visa, super pilas, están current todas las fechas, perdón, todos los números. Todos los números de todos los países. Y todos los continentes. Que nunca se había visto. Así es. Sí, y yo sé que también para el año 20, o sea, las que eran hasta el 30 de septiembre del 20. Al final también pasó. Sí, no, y muchísima gente no pudo aplicar porque las embajadas estaban cerradas y simplemente pues no llegó al 30 de septiembre, no llegó y se quedaron por fuera y se habían ganado la lotería. Así que si tienen la oportunidad, pues es súper importante que apliquen lo antes posible. Ok, quería que nos hablaras un poquito del TPS de los venezolanos. Tenemos por ahí una pregunta que si ya se han sido aprobados permisos de trabajo para TPS de venezolanos. Que yo sepa, no he escuchado nada en Venezuelan American Alliance, que siempre estamos hablando del tema y tratando de que la gente nos informe. De los permisos de trabajo no hemos escuchado nada. Hay un retraso importantísimo en los permisos de trabajo de cualquier petición. Incluso las personas que están pidiendo que les revisen los casos con prioridad porque tienen alguna situación, tienen ofertas de empleo esperando, etcétera, circunstancias económicas que necesitan, que eso es una cosa que pueden hacer a través de la página de inmigración. Ustedes colocan Expedite Review y ahí les indican todo, tienen que llamar por teléfono o hablar por el chat de la página de inmigración. Pero la respuesta que están dando es, tenemos tantas personas solicitando esto que ni siquiera usted teniendo un caso vamos a poder revisarlo rápido. Wow. Y eso lo he visto esta semana en 5 oportunidades que los clientes me han dicho, mira, me enviaron esto, ¿qué puedo hacer? Bueno, eso es un tema. ¿Qué puedo hacer? Espérese. Es terrible realmente porque, o sea, eso implica que las personas, mucha gente pues después de cierto tiempo, aunque hayan enviado la cuestión, no sé cuánto tiempo es que
que pueden estar trabajando por, no sé, unos meses, aunque no les haya llegado la respuesta o algo así. No, eso es cuando renovamos el permiso de trabajo. Cuando renovamos un permiso de trabajo y no hemos recibido el permiso de trabajo nuevo, pero tenemos el acuse de recibo de esa solicitud, nos extiende 180 días la duración de ese permiso de trabajo. Y eso es algo que en lo que inmigración se está, digamos, está haciendo para todo el mundo y por eso se tarda tanto en las renovaciones también. Pero ahora en los permisos nuevos de trabajo se está tardando. Incluso hasta en los de OPT, que es unos periodos de tiempo tan cortos, se está tardando. Sí, imagínate el que tiene OPT de un año. Y se le tarda el permiso 6, 7, 8 solían meses. tardar 45 días más o menos en llegar. Ahora hay personas que tienen 2, 3 meses esperando. Wow. Tremendo lío. Es un tremendo lío para la gente porque estamos hablando de su sustento, ¿no? De tener un permiso legal para trabajar. Realmente esos temas del sistema son bien complicados. Por aquí entonces nos preguntaban, yo quería hacer una acotación porque hemos recibido preguntas en Venezuelan American Alliance y yo sé que tú has estado, muchísimas gracias por el apoyo. Respondiendo las preguntas y haciendo los videos de las preguntas que llegan por la cajita de preguntas. Y una constante de duda es, ¿viví en otro país? No puedo aplicar. Y yo creo que hay como una mal entendimiento del tema y yo quisiera que lo conversáramos un poco. ¿Cuál es la situación real? Si una persona vivió en otro país, ¿es que no puede aplicar o puede aplicar y a ver qué pasa o cómo debe manejar su situación? Ok, yo creo que aquí hay que ver cuál es la estrategia de acuerdo a cada caso. Una de las cosas que tenemos que ver primero es con qué estatus o bajo qué circunstancias estaba la persona viviendo en otro país. Por ejemplo, muchos venezolanos se quedaron en Colombia durante la pandemia y no podían regresar a Venezuela porque la frontera estaba cerrada. Entonces, bueno, yo no estaba viviendo allá, sino que simplemente pasó un año que yo no pude regresar a mi país y mi estatus siempre fue turista. En esos casos, mi recomendación es aplique y usted coloca que estuvo en Colombia como turista. Si el funcionario de inmigración dudara de esto, le va a pedir más información, le va a enviar un request for evidence y usted puede explicar con más detalle esto. Si es algo muy preciso, como este caso que les estoy poniendo, que estuvo un tiempo en Colombia 6 meses, pero en verdad usted no se reubicó firmemente, que es lo que busca inmigración, que no haya una reubicación firme de la persona venezolana en otro país. Reubicación firme se entiende como que usted dejó de vivir en Venezuela y otro país fue efectivamente su país donde usted vive. Si usted tiene una visa de trabajo permanente, una residencia permanente, incluso el formulario I-821 le pregunta a usted algún otro estado en el sentido de país, le ha ofrecido o le ha otorgado una residencia o la oportunidad de una residencia permanente. Que le hayan ofrecido puede ser suficiente para el funcionario entender que usted tuvo la oportunidad de reubicarse firmemente y que entonces esta protección no le aplique. Sin embargo, si yo soy venezolana y tengo la posibilidad de presentar mi TPS, yo lo voy a presentar. ¿Por qué no lo voy a dejar de presentar? Porque me puedan decir que no, porque así como usted le pueden decir que no, si usted argumenta y dice, mi situación fue que yo estaba sin papeles, tuve que huir de mi país para poder entonces, porque en mi país no hay vuelos directos a Estados Unidos hasta que logré venirme acá, que era lo que quería. Si usted explica eso o lo explica una vez, lo explica en su petición en una carta introductoria a su petición de su TPS o espera a que el funcionario de inmigración le pida más evidencia, que también es una estrategia, puede ser que se lo apliquen, pero decir que no de buenas a primeras, salvo que usted haya tenido usted tenga 10 años como residente permanente en otro país. Bueno, ahí el caso es un poco más cuesta arriba porque usted tiene 10 años residente en otro país y está aquí en Estados Unidos de visita cuando entró a los Estados Unidos y salió el TPS. Pero si usted, por ejemplo, puede demostrar que su casa, toda su vida, a pesar de que usted estuvo por un periodo largo en otro país sin ningún tipo de residencia ni nada, está en Venezuela, que todo está allá, yo creo que eso es un argumento suficiente para demostrar que no hubo una reubicación firme, porque firme es que usted hizo de otro país su residencia permanente. ¿Ok?
Con o sin estatus, dependerá también de cuánto tiempo haya pasado. ¿No? Si ya usted tiene la residencia es mucho más evidente, pero si usted pasó unos cortos periodos de tiempo, tuve que salir, entrar a Estados Unidos y tuve que pasar por Panamá y por México para poder entrar, eso no significa que usted se haya reubicado firmemente. Si usted pasó un mes en México de visita antes de entrar acá, tampoco significa que usted se haya reubicado firmemente en ninguna parte. Que usted se haya ido de vacaciones a otro país antes de entrar a Estados Unidos no significa nada de eso. Eso nos aclara mucho porque hay muchísimas dudas en el ambiente, porque a muchísima gente le tocó pasar por otro país, bien sea por el tema de los vuelos, por ejemplo, y pues eso no implica nada. Simplemente lo que sí es muy importante es que lo digan, ¿no? Que digan lo que la situación, verdad, como lo pide la planilla, que la planilla te pide los países donde todo eso, pues hay que decir cómo es. Pero digamos, una parte importante es que la gente no se paralice, porque la gente siente es que no puedo aplicar. No, la opción está abierta para todos, y lo que posiblemente tengas que argumentar más y va a ser decisión del oficial si aprueba o no aprueba. Y dependiendo de cómo te haya, de la situación en la que estás, y si te negaran tu TPS, tú puedes apelar a esa decisión y pelearla si la necesitas pelear. Si es verdad que tú no te ubicaste firmemente, que tú nunca estuviste en otro país, sino que estuviste por un periodo de tiempo quizás largo por alguna situación, como les digo, los venezolanos en Colombia, que conozco casos que fue así, que mira, me agarró, simplemente cerraron las fronteras y no había manera de regresar a Venezuela. Muchas personas en Maracaibo, sobre todo del Zulia, que no podían regresar porque pasan la frontera con más, mucho más que lo normal o los otros estados porque están cerca. Pero es importante que hable con un abogado, yo siempre recomiendo eso, siempre lo hemos recomendado, cada caso, pero eso no implica que, eso no es un no rotundo, puede ser que no, puede ser que sí, dependiendo de su situación, o yo no veo problema, vamos a aplicar, pero claro, todo esto dependerá del análisis del funcionario. Lo más importante es que el funcionario no vea que usted efectivamente fue residente de otro país. Poner que yo soy residente de otro país y que mi país, antes de entrar a Estados Unidos, mi país de residencia fue Colombia, ya hace que haya ahí sí le estamos dando una razón al funcionario para que nos niegue un caso, porque simplemente Venezuela no es mi país de residencia, a pesar de que yo soy venezolano. Como es el caso, mucha gente me dice, bueno, pero tengo doble nacionalidad, ¿qué hago? No pasa nada, si su país donde usted vivía con doble nacionalidad es Venezuela, usted puede aplicar. Si usted con doble nacionalidad estaba viviendo en Italia y le agarró el TPS acá, estamos en otra situación. Así es, eso es importante también, porque hay muchas dudas de gente que tiene doble nacionalidad que también cree que no puede aplicar, y sí pueden aplicar sin ningún problema. Y es aceptado por inmigración en las sentencias, incluso hay comunicados de inmigración incluso, y de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela que dicen que no hay ningún problema, la doble nacionalidad no afecta al proceso de TPS. Perfecto, buenísimo. Mira, por aquí hay una pregunta, dice, buenas tardes, si estoy en un cambio de estatus por petición familiar, mi esposa es americana, me está solicitando, más aún no tengo decisión ni entrevista, ¿puedo introducir el TPS mientras espero? Bueno, nuestra recomendación es que si usted no tiene su green card en la mano, usted presente su TPS si cumple con los requisitos para el TPS. El TPS es una medida de protección temporal, no es algo que es definitivo ni nada, pero en caso de quizás pasa algún error en su petición de familia, lo que sea, y la llegan a negar y usted tiene que volver a someter la petición familiar, sabe que tiene el TPS y que puede pedir entonces el permiso de trabajo del TPS en caso de que lo necesitara. Pero siempre, salvo que usted tenga una residencia con su green card en su mano, usted y cumpla con los requisitos del TPS, aplica el TPS. Excelente. Siempre, o sea, casi siempre lo que he escuchado de todos ustedes, de los abogados, es aplica. O sea, la realidad es que no te va a pasar nada negativo, no te va a entorpecer ningún proceso que estés haciendo, no te va a dañar ningún proceso, no lo va a parar. Mucha gente por allí, alguien me comentaba, no, es que si tengo un asilo pendiente y si aplico el TPS, mi abogado me dijo que me van a llamar más rápido para la entrevista y me van a deportar. Y yo, ¿what? No. O sea, no tiene nada que ver. Al revés, el TPS, si te aplica y te llamaran a tu entrevista y te negaran tu asilo, el TPS, si está aprobado y cumple, va a ser que no te puedan deportar porque tienes esta medida de protección.
Y más aún, también existe el DD que, aunque no te aprobaran el TPS, si estabas en Estados Unidos para enero 20, Enero. ajá, también calificas y también Claro, no te pueden deportar. no te pueden Entonces, deportar. No, es está que esa otra yo opción. creo que el que no el venezolano que crea que sienta que cumple con los requisitos, que el más importante es ser venezolano, haber entrado antes del 8 de marzo y demostrar que ha tenido presencia continua en los Estados Unidos a partir del 9, el que no aplique es porque simplemente no quiere aplicar. No porque pueda o no pueda, porque nada más aplicar a TPS son 135, 185, ahora no me recuerdo. 135. 135 dólares. O sea, es un monto que se puede pagar. Los permisos de trabajo son más altos, el permiso de viaje es más alto. Pero nada más aplicar el registro del TPS. Tienen hasta el 5 de septiembre. Si no aplicas antes del 5 de septiembre, no vas a estar amparado por esta medida. Entonces, yo creo que es decir, bueno, es concientizarse en la situación en la que estamos los venezolanos y entender que esto es una cosa excepcional. Esto no se lo dan a cualquier país. No, en algunos países ha durado muchos años, como en el caso de El Salvador, que es el TPS más largo de la historia. Pero en otros países no ha durado tanto, pero mientras lo tengamos, tenemos que entender que esto es un beneficio. Esto no es algo que sacaron para perjudicarnos. Y que someter un TPS, usted no le está diciendo, por ejemplo, inmigración, yo tengo interés de quedarme aquí permanentemente. No es lo mismo que someter un asilo cuando ya usted está diciendo a Estados Unidos, yo no quiero salir de aquí. Yo me quiero quedar aquí temporalmente con esta medida porque este país entiende que regresarme a mi país ahorita no es lo más conveniente para un venezolano. Así es. Así es, no desaprovechen esa super oportunidad que nos ha brindado los Estados Unidos y aplicar. Y realmente si tienes dudas, preguntas o si tienes, digamos, situaciones que pienses que podrían descalificarte, igual la oportunidad de aplicar la tienes y que sea el oficial que te diga en un momento dado, ok, explícame más esto y busquen asesoría. Es muy importante que busquen asesoría de abogados experimentados que puedan apoyarlos a argumentar cualquier cosa que se necesite. Sí, y yo, bueno, lo he hablado con Venezuela American Alliance. Nosotros nos escriben a support@BBA Law Group. Yo sé que ustedes van a poner mi email después. Cualquier pregunta que tengan, nosotros estamos dando asesorías gratuitas de 10 minutos para personas con preguntas sobre TPS. Si es un caso más complejo, pues entonces después de esa asesoría determinaremos cuántos serán los honorarios, etcétera. Pero con mucho gusto, si son preguntas puntuales, los podemos ayudar a resolver sus dudas. Excelente. Nos pueden escribir por las redes sociales también y les respondemos. Muchísimas gracias, de verdad que es tremendo apoyo. Mira, por aquí tengo una pregunta de Germán. Me dice, buenos días, envié mi solicitud a finales de abril y no he recibido nada de parte de USCIS, pero sí me cobraron el cheque. Bueno, entonces está tranquilo, si ya le cobraron el cheque. Espere, los acusos de recibo están tardando bastante también, más de lo normal. Si usted no recibe un acuso de recibo, dependiendo también de cuándo hayan cobrado su cheque, porque si lo cobraron en abril, ya te puede empezar a llamar a inmigración y con el número de cheque tratar de hacerle de buscar que le vuelvan a enviar su acuse de recibo, porque ya si cobraron su cheque en abril, ya debería haber recibido su acuse de recibo. Pero si lo cobraron en julio o a principios de julio, todavía está a tiempo que lo reciba. Si pasa, digamos, 2, 3 meses desde que le cobraron su cheque, llame, intente hacerle seguimiento en inmigración. El servicio de inmigración, la verdad es que la atención llamemos al cliente, al usuario, es bastante buena. Entonces, llame, a veces le dicen, pida que lo pasen quizás con una persona de más alto rango. Si esta persona no le puede ayudar, es normal, pida, yo necesito hablar con una persona, y la persona va a entenderlo y lo va a pasar. No es que se va a negar ni nada, lo van a entender, es parte del proceso de ellos, ¿ok? Excelente, déjame ver aquí qué más preguntas tenemos. Ok, no veo más preguntas sobre el TPS. Yo quería comentar ahora, pasando a otra área, que es que constantemente pues la gente quiere venir a los Estados Unidos, quiere experimentar la posibilidad de poder venir a vivir legalmente y muchos son empresarios, emprendedores que tienen negocios en sus países. ¿Qué alternativas pueden tener para venir y legalmente pues poder vivir acá, poder trabajar, tener sus negocios, emprender, generar empleo?
Cuéntame un poquito sobre esa área. Sí, bueno, tenemos muchas opciones, tanto de residencias como de visas de no inmigrante o visas temporales, ¿ok? En cuanto a las visas temporales o visas de no inmigrante, si eres o de miembro o eres ciudadano de un país que tenga tratado de inversión o de comercio con los Estados Unidos, por ejemplo, Argentina, Colombia, o los países, o si tienes una doble nacionalidad, México. no sé, México o Europa, incluso hasta Costa Rica tiene tratado de inversión y de comercio con los Estados Unidos, podrías aplicar una visa E, dependiendo si sea por inversión o por comercio, será E1 o E2. Estas visas tienen el primer requisito de ser ciudadano de un país que tenga tratado de inversión o de comercio, y después, bueno, como emprendedor, si usted tiene una intención de empezar un negocio, hacer una inversión acá, podría aplicar por esa vía, esa es una muy buena vía para que quiera trabajar en su propio negocio y invertir en su propio dinero. Por ejemplo, si usted quiere montar, y no tiene que ser comprar una franquicia. Mucha gente nos dice, no, pero tengo que comprar una tienda, tengo que comprar una franquicia. No, no está limitado a eso. Lo que hay que poder demostrar es que se hizo una inversión, que es una inversión sustancial, que está a riesgo, que no es una inversión marginal, no es comprar una casa, es comprar un negocio, es hacer un negocio, es que el dinero haya un riesgo, que sea activo, ¿ok? Y eso es importantísimo porque mucha gente llega y nos dice, bueno, yo tengo 3 casas que están alquiladas y yo... Bueno, para que eso tendría que ver cómo convierte eso usted en un negocio y no simplemente en una inversión pasiva con la que usted recibe un retorno por alquilarlas para que pueda ser considerada una inversión y en ese caso lo analizaríamos y trataríamos de ver cómo se puede hacer eso para que usted pueda aplicar por esta vía. También existe, perdón. Pero, disculpa, porque también, digamos, tienen que justificar que tienen que venir a manejar el negocio. A manejar el negocio negocio, requiere que lo maneje. Sí. Que mientras tienes 3 casas alquiladas, pues no, exacto, ni siquiera no el ingreso es suficiente. No, Desde el punto de vista económico como negocio, digamos, como para que te puedas mantener en los Estados Unidos. Entonces, tiene que ser un negocio que te pueda mantener. Exacto, bueno, eso es que te pueda mantener, que la inversión sea sustancial y ese punto de cuánto es sustancial, inmigración no nos da un monto, pero nos dice que tiene que ser sustancial para que se justifique primero la necesidad de traerte a ti como dueño o como el que hizo esa inversión para manejar este negocio acá. Y también se hace un análisis de que ese monto que hayas invertido sea suficiente para poder cubrir, digamos, y que ese negocio en el que tú hayas invertido para cubrir tus necesidades o tus salarios, como inversionista y para tu familia también. Una de las cosas buenas que tiene este tipo de visas es que si bien el que aplica, es decir, el que hace la inversión o el que está haciendo el comercio como principal, solamente puede trabajar en su negocio, el cónyuge o la pareja puede trabajar va a recibir un permiso de trabajo que le va a permitir trabajar en cualquier otra cosa. Puede trabajar en el mismo negocio como no. Entonces, muchas veces también recomendamos, bueno, al momento de hacer estrategia de inversión, si es una pareja, ¿quién conviene más que haga la inversión? Porque quizás la otra persona tiene más facilidad de conseguir un trabajo en otro lugar y, bueno, mantener un mejor estándar de vida, etcétera, ¿no? Eso es importante. Tenemos también otras visas como la visa L, que es la visa de transferencia de personal entre compañías relacionadas. Por ejemplo, si usted tiene una compañía, en este caso, perdón, no es necesario tener un tratado de comercio ni nada. Esto aplica a cualquier país, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia. Y si usted tiene, por ejemplo, una compañía en Venezuela donde usted ha trabajado por lo menos un año dentro de los últimos 3 años y pueda demostrar eso, y tiene una compañía o sucursal relacionada acá que se pueda relacionar, decir que los dueños sean los mismos o que sean compañías hermanas o que una sea la dueña de la otra, por ejemplo, usted puede entonces aplicar una visa L1. La visa L1 es para transferencia. Si es como manager, es de ejecutivo, sería la L1A. Si es porque usted tiene un conocimiento especializado, es como L1B. Pero hay una excepción para las personas que estén iniciando un nuevo negocio, digamos, entre estas 2 compañías, donde esta visa te la otorgan primero por 1 año. Entonces, sería nada más para los managers, donde una compañía usted demuestra que usted ha sido gerente o manager de la compañía en Venezuela, en Perú, donde sea, y que tiene una nueva compañía o un emprendimiento está relacionado aquí en los Estados Unidos y que necesita que lo venga a manejar como gerente. Eso es una muy buena opción para iniciar. Sabemos que, y siempre lo hablamos con los clientes, que 1 año pasa muy rápido.
Es decir, al año usted va a tener que solicitar su renovación de su L1 y demostrar que ahora sí se cumplen con todos los requisitos formales en cuanto a que la posición efectivamente sea de gerente, que es algo en lo que inmigración se está enfocando muchísimo. Es decir, que la persona que se vino no haga tareas del día a día, sino que esté en una posición de gerente manejando personal y que ese personal que maneja personal también. Porque al no ser así, se entendería que si faltara algunos de estos gerentes, usted haría el trabajo del día a día de cualquiera de sus trabajadores, ¿ok? O sea que ese primer año la compañía tendría que haberse desarrollado lo suficiente para tener una estructura de empleados que sustente el hecho de que esa persona que se trasladó es un ejecutivo. Exacto. Entonces, eso es bien importante porque desde el punto de vista de negocio, dependiendo del tipo de negocio que tengas, es factible o no el que logres eso en un año, porque hay negocios que se tardan más en desarrollarse. Por supuesto. Digamos, eso es muy importante tomarlo en cuenta, que visualicen dentro de la realidad de negocios que tienen, si efectivamente eso va a ser factible o no, porque yo he visto... hemos tenido clientes que han venido con ese tipo de visas y luego tienen muchos problemas porque no logran una renovación, porque su negocio no se desarrolló suficiente, porque el modelo de negocio no daba para eso, tomaba más tiempo, etcétera. Sí, eso es algo que nosotros, sobre todo cuando estamos haciendo la estrategia, no solamente inmigración, sino cuando también la persona está haciendo su estrategia de negocio. Si es un negocio nuevo que quiere empezar, tenemos que poner sobre la mesa. ¿Es posible o no que yo pueda en un año tener un negocio suficientemente operativo para justificar esto? Un año pasa muy rápido. Si usted puede tener negocios aquí en Estados Unidos sin necesidad de trabajar para el negocio. O sea, usted puede ya empezar su negocio y una vez que el negocio esté operativo y esté funcionando y se justifique esta necesidad de traerse usted como manager, se viene. Entonces no tiene que ser en el año 1, puede ser en el año 2 y medio cuando ya tenga una estructura más fuerte, claro, ¿no? Y sí, quizás no es venirse inmediatamente o lo más rápido que usted pueda querer, pero yo sí creo, pero bueno, todo toma tiempo. Tampoco es que crear un negocio y empezar un negocio se hace de la noche a la mañana, ¿no? Y ahí importa mucho las estrategias que tengamos. También es importante que a la hora de analizar las opciones de cómo puedo me quiero venir a mi país como emprendedor, empezar un negocio, etcétera, que también analicemos las opciones que hay de residencias, porque a veces la persona puede aplicar por una residencia que no requiera un sponsor, como es el caso, por ejemplo, de la EB2 por interés nacional, el National Interest Waiver, en el cual lo que la persona tiene que demostrar es que lo que ellos hacen y vienen a hacer, bien sea como emprendedor o como ingenieros o como doctores, si es el caso, o medio ambiente, lo que sea, va a tener un interés nacional para los Estados Unidos. Es decir, tiene una importancia que va más allá de las barreras, llamemos, de una compañía y que trae un interés porque mejora la economía, mejora la salud, mejora el ambiente. Entonces, por ejemplo, si tenemos un emprendedor que ha establecido, digamos, tiene una nueva aplicación o ha sentado unos nuevos estándares para hacer, no sé, principios de contabilidad. Estoy inventando algo para que entendamos que si eres contador no significa que el National Interest Waiver no pueda ser tu opción. Porque yo he tenido casos que son de contadores de National Interest Waiver, donde son personas que han trabajado muchos años como contadores, pero han creado nuevos estándares o más que principios. Han tenido posiciones muy elevadas. Muy elevadas, pero han creado también, digamos, prácticas que han ayudado a industrias a ser más eficientes. Entonces, esa persona que tiene ya toda esta experiencia, porque el segundo punto de estas peticiones es demostrar que la persona está bien posicionada para traer estos beneficios que estamos diciendo, o tiene interés nacional. Si usted tiene toda esa experiencia y ya tiene algo que lo hace poner usted un poco por encima de la media, diciendo, es que yo no vengo a trabajar nada más para una compañía, es que yo puedo ofrecer mis servicios a cualquier compañía de los Estados Unidos o a mi área de experticia, o a la industria petrolera o en el área de ambiente o incluso, como te digo, un caso de contabilidad, porque yo he creado unos estándares que ayudan a la industria petrolera a ser más eficiente, o hacer el manejo de sus recursos mejor, porque la contabilidad no es simplemente sentarse a hacer un libro contable, eso lo sabemos. Entonces, explicarle eso a un funcionario, esto es una vía para un emprendedor sin necesidad de tener que tener una compañía aquí en Estados Unidos que le haga un sponsorship. Igual, si usted es artista reconocido en su país o tiene algo, o usted es considerado en su país como el tope en su industria, el tope en su reconocimiento, podría aplicar por una B1 por habilidades extraordinarias y también ser un emprendedor. Quizás usted
es alguien muy reconocido en la materia de negocios, usted tiene artículos de prensa, publicado, que lo menciona en prensa, publicado papers, libros, lo que sea, que pueda demostrar que usted está en el tope de su industria y que usted es conocido como una referencia, por ejemplo, en el área de negocios y emprendimiento en su país. Eso también es una vía. Y quizás usted toca la puerta y dice, yo creo que yo puedo aplicar habilidades extraordinarias, pero cuando yo vea su caso le digo, mira, habilidades extraordinarias puede ser una opción, pero quizás un National Interest Waiver, esta excepción por interés nacional, por este tipo de proyectos que tú has manejado, tiene mucho más fuerza, nos vamos por esa vía, pero es un análisis que podemos hacer en conjunto con su currículum, si es un doctor que ha hecho investigaciones, que sus estudios han dado resultados que se han aplicado, si usted es microbiólogo y ha creado y ha conseguido unas maneras de hacer unos análisis específicos que ayudan a mejorar el ambiente, eso también es una opción. Lo importante es tener una carrera que justifique ese interés nacional y que no solamente le vamos a traer beneficios a nuestro empleador o a una sola compañía, sino a los Estados Unidos de manera global. Ellos no se refiere geográfico, sino que no sea nada más a una persona o solamente a mí que me voy a traer beneficios. Si yo soy emprendedor y he tenido experiencia creando negocios que ayudan a la microeconomía, por ejemplo, de los países, entonces explorar los beneficios que tiene la microeconomía y mejorar la microeconomía, por ejemplo, en esta circunstancia de COVID, donde tantos negocios cerraron, y explicar, bueno, si yo tengo una manera de incentivar la microeconomía a través de mi emprendimiento, puedo entonces mejorar a los Estados Unidos y demostrando que ya yo tengo esa experiencia, por ejemplo. O si, por ejemplo, yo tengo un emprendimiento donde adiestro y puedo ayudar desde el punto de vista de educación, de instrucción, a crear emprendedores, por decir algo. Excelente, no sé. O sea, sí, cualquier que estemos ayudando, digamos, a la comunidad en general o a la economía en general y no... La educación es un punto importantísimo. Hay personas que, por ejemplo, en Venezuela se han dedicado a la creación, al estudio sobre los currículums en Venezuela y en el mundo, ¿no? Aquí en Estados Unidos también, que los contratan los colegios para que abran análisis de cómo mejorar, no ser solamente profesor, sino cómo mejorar el estudio, los currículums en las universidades o que los niños vayan más a colegios. Ese tipo de análisis también es algo bueno porque estamos ayudando a la educación, que es un punto importantísimo en los Estados Unidos. Así como personas que se han dedicado por muchos años a entrenar, bien sea emprendedores, pero también puede ser que usted sea una persona con muchos años de experiencia en un área y que lo que usted proponga es venir a entrenar a personas en ese área y hablar, y ahí analizaremos cuál es ese área y cómo usted puede beneficiar a los Estados Unidos, pero eso también es una opción porque usted está mejorando la fuerza laboral americana. Otro punto del emprendimiento, y perdón, rapidito, es que cuando uno de los beneficios que también puede traer una persona es crear más puestos de trabajo. Entonces, no solamente vamos a enfocarnos en los beneficios que va a traer la economía porque esto ayuda a traer más dinero, etcétera, pero también es a la posibilidad de crear nuevas posiciones de empleo dentro de su propia compañía. Así es, definitivamente, pues es positivo para los Estados Unidos en muchos sentidos. Ok. Yo siento que siempre cuando la gente quiere inmigrar, y yo lo digo como inmigrante, entender el sistema de inmigración aquí en Estados Unidos es medio confuso. Eso de que hay unas visas y hay unas residencias y son como dos tipos de visas diferentes. La gente se confunde y habla, no sé, de la EB5 igualito que habla de la E, por ejemplo, que una es temporal y la otra es permanente. Entonces, esa parte yo siento que siempre es muy confusa y por mi experiencia como inmigrante, yo creo que para uno como inmigrante es muy importante entender cómo funciona ese proceso y la diferencia entre una cosa y otra y no quedarnos, porque la mayoría de la gente es como que muy inmediatista. Entonces esa inmediatez es, ok, me vengo con, no sé, la visa X, lo que sea, pero no piensan como en el futuro. Si la persona tiene intención, porque una cosa es que la persona quiera venir, no sé, un año a estudiar inglés y se va a ir. Claro. Ok, está bien. Eso ahí pues sacas una visa estudiante, estudias inglés y te fuiste. Pero si la idea es mudarte a los Estados Unidos para hacer una vida acá, para que tu familia se desarrolle acá, etcétera, es importante una planificación a largo plazo.
y que entiendan que si llegan con una visa temporal, sea cual sea la visa, tienen que pensar en cómo logran una residencia permanente, porque desde todos los puntos de vista de opciones para sus hijos, de estudio, punto de vista de opciones desde el punto de vista de negocios, de que puedas acceder a crédito, a beneficios, a diferentes cosas, a contratos, el no tener una visa, una residencia permanente siempre, digamos, te pone una barrera de alguna manera y no te deja desarrollarte plenamente. Además, mientras estás en una visa temporal, y te digo porque, bueno, yo lo viví cuando vine para acá, yo vine con un H1B y mientras estaba en la H1B, estaba rezando cada vez que me tocaba renovar, si me iban a renovar o no me iban a renovar, o iba a tener que agarrar mis maletas y irme. Entonces, cuando uno quiere hacer vida, desarrollar un negocio, tienes un proyecto de vida, porque de eso se trata cuando la gente se viene, tiene un proyecto de vida. Es muy importante que no solamente veas el hoy, sino que definas cuál podría ser tu camino y lo entiendas desde un principio, para que puedas tomar decisiones más adecuadas, más oportunas, porque a veces nos conseguimos y lo vemos. Bueno, a mí me pasó, o sea, cuando yo vine, yo no tenía idea, nadie me explicó que yo lo que tenía era una visa temporal y yo me vine con una visa temporal y al año y medio mi empleo se acabó y me quedé en el aire y dije, ¿y ahora qué hago? No había TPS, ¿ok? Entonces, te quedas en el aire porque no solo dependes del ingreso del trabajo que tenías, en el caso mío que tenía una visa de trabajo, sino que te quedas sin estatus. ¿Y qué haces? ¿Agarras tus maletas y te vas? ¿Cómo haces para mantenerte legalmente en el país? Entonces, uno no puede venirse, digamos, con solo el hoy, sino que tienes que pensar en cuál es tu proyecto a largo plazo para que tengas la tranquilidad de ir recorriendo el camino con las menores trabas posibles. Eso no quiere decir que no van a cambiar las circunstancias, porque, bueno, COVID nadie se lo esperaba, por ejemplo. Y yo me imagino que hay mucha gente en los Estados Unidos que vino con una visa por ejemplo, de inversionista y pensaba renovar, qué sé yo, este año, y resulta que los números que del 20 fueron un desastre y la renovación, quién sabe. O sea, esas son las cosas que pueden pasar. Entonces, es tan importante visualizar ese camino que tú mencionabas sobre cuáles son las opciones de residencia permanente también para que puedan caminar tranquilos y hacer un plan completo y coherente. Sí, cuando nosotros nos reunimos con un cliente que literalmente lo que nos dice es, bueno, explícame todo o todas las opciones que yo tengo, lo primero que les decimos es, lo primero que tienes que saber es qué es lo que tú quieres. Tú te quieres venir a los Estados Unidos permanentemente, tú te quieres venir solo por un tiempo, tú quieres venirte a estudiar, entonces si lo que quieres venir es estudiar, salir, entrar y salir es esto. Sin embargo, es importantísimo que todos sepamos cuáles son las opciones, porque como tú bien dices, nadie se espera a COVID, las cosas pasan, las intenciones cambian, las ideas cambian, lo que uno ve aquí cambia y le provoca más una cosa que otro día. Entonces, tener una estrategia de inmigración o por lo menos entender el panorama de inmigración es importantísimo, porque las cosas cambian, pero la ley de inmigración no cambia. Entonces, saber, mira, que ninguna residencia, ninguna visa de no inmigrante, es decir, ninguna visa de carácter temporal, estudiante, visa inversionista, una visa de ejecutivo transferido como la L, una visa H1B, ninguna visa se convierte en residencia. Y eso es algo que la gente siempre llega y dice, bueno, si tengo mi H1B por 6 años, me sale la residencia. No, no es así. Si usted tiene el H1B y ha trabajado sus 6 años con la compañía, si la compañía no le hace el proceso de certificación laboral, usted no tiene una opción para su residencia. Usted tiene que buscar el camino para su residencia. Y lo tiene que buscar antes de esos 6 años, porque el día que llegue el año 6, usted no tiene un estatus y tiene que buscar cómo quedarse en Estados Unidos, si existe una manera o salir. Y entender que los procesos de residencia no pasan de la noche a la mañana, son procesos que toman tiempo. Estamos hablando que ahorita casi todos los procesos de residencia toman por lo menos 2 años. Entonces, si un proceso de residencia toma por lo menos 2 años, yo tengo que, si estoy con un H1B, si fuera yo, el día 1, empezar a averiguar cómo me van a sacar, cuándo voy a sacar la residencia. Porque si mi empleador me dice yo no saco residencias, entonces tengo que buscar otro empleador que saque residencias o ver cuáles son las opciones que no requieren un empleador para sacarme una residencia, trabajar en eso. Quizás tengo tiempo para empezar a publicar artículos, ponerme a dar conferencias, lo que sea, para colocarme a mí en un tope y poder demostrar que hay un interés nacional, que lo que yo hago es más allá y que yo estoy bien posicionado, no solamente que soy cualquiera, o si tengo habilidades extraordinarias, poder conseguir más artículos, más menciones en prensa, dependiendo de lo que usted haga, pero son estrategias que hay que tomarlas, incluso
en mi opinión, antes de venirse a Estados Unidos con cualquier visa, si usted tiene una intención de quedarse aquí permanentemente. Porque la visa E, por ejemplo, puede ser renovada infinitas veces, siempre y cuando usted demuestre que la inversión sigue, por ejemplo, o que el comercio se sigue dando. Pero como pasó COVID, si en el 2021 o 2020 usted le retocaba renovar su visa E2 y los números no dieron, ¿qué hago? La visa E2 usted la puede estar renovando 40 años y por tenerla 40 años usted no se hace residente. Así es. Sí, ese es el tema, que uno no se acuesta a dormir y se convirtió en residente, ¿ok? Y ninguna visa se va a transformar por obra y gracia. Entonces, es súper importante que uno vea ese panorama completo y me encanta el approach, la manera en que ustedes lo manejan, donde le abren el panorama de opciones, porque otra cosa que yo creo que es importante, que como inmigrantes, nosotros mismos nos cerramos las oportunidades, porque creemos que no podemos aplicar a. Entonces, yo he tenido conversaciones con gente y yo le digo, pero no te cierres. O sea, hay opciones y evalúalas todas, porque no sabes que de pronto puedes aplicar a un National Interest Waiver, o como mucha gente dice, bueno, pero es que esa habilidad extraordinaria es solo para los genios. No, hay opciones donde muchísima gente de muchísimas áreas, tú lo dijiste, contadores, ingenieros, gente en marketing, dueños de negocios, empresarios, en fin, puede haber una gama de posibilidades que uno es como que el que no puede cerrarse y debe explorar todas las opciones y sentarse con alguien que te ayude a explorar. ¿Sí? Eso es súper importante. Y que a veces la estrategia, y me pasa mucho, la gente, personas jóvenes que quizás tienen una maestría y me dicen, Adriana, pero es que tengo esto, y digo, bueno, pues quizás hoy no es el día en que puedes aplicar, pero en 2 años o trabaja 1 año, empieza a buscar esto, publica cosas, porque ya tú tienes una experticia que es importantísima, pero si tenemos más respaldo, vamos a tener un caso mucho más fuerte, hazlo. Es un punto, yo creo que es estrategia. Cosas. Entonces, sí, a mí me pasa muchos clientes que tienen, no sé, 40 años de experiencia en sus áreas de experticia y me dicen, es que si yo hubiese sabido que yo tenía que hacer esto, y digo, bueno, si todos hubiésemos sabido que esto es lo que tenemos que hacer, nos hubiésemos preparado desde el día 1. Lamentablemente la vida no funciona así, pero si usted toca la puerta antes de tomar una decisión y dice, quizás la compañía en la que usted trabaja lo va a transferir a los Estados Unidos. Y usted dice, bueno, pero mi intención es quedarme y, por ejemplo, en la industria petrolera, a las petroleras no les gusta sacar residencias. Y usted dice, bueno, déjeme hablar con un abogado a ver cuáles son mis opciones una vez que, si ya estoy allá, quizás y tengo que hacer algo, quizás ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo avanzar en este proceso? Porque si su objetivo es estar permanentemente en los Estados Unidos, esa tiene que ser la mira. Y la mira es decir, bueno, quizás por ahora tengo esto, pero en 3 años aplico mi residencia. O quizás tengo que buscar una compañía que me quiera contratar y eso es lo que vemos por el tipo de trabajo que usted ha hecho, los años de experiencia que tenga. Eso también es válido, pero prepararse y decir, bueno, entonces desde el día 1 yo voy a empezar a buscar quién pueda sacarme a mí mi residencia porque es lo que me quiero hacer. Incluso mucha gente me dice, no, pero las residencias familiares son más fáciles. Por supuesto que son más fáciles, pero también toman tiempo. Uh-huh. Entonces tampoco es que de un día para otro usted tiene la residencia, no. Pueden tardar muchos años. Si usted está viviendo en Venezuela y su familiar está acá, pueden pasar 1 o 2 años hasta que usted tenga la residencia y se pueda mudar como si usted es padre, por ejemplo, de un ciudadano americano, pero son rápidas, pero también toman tiempo. Entonces quizás hay una herramienta, usted se puede venir para acá con una visa, si usted, no sé, es un cuatrista conocido en Venezuela y no quiere aplicar a la residencia por esa vía, pero puede aplicar una visa O, que es una visa también de talentos especiales, de habilidades extraordinarias, pero una visa de carácter temporal, y mientras tanto su hija le va pidiendo su petición de residencia, por ejemplo. Y mientras tanto usted va a poder trabajar como cuatrista porque tiene unos conciertos y tiene un agente que le está buscando sus... Yo creo que eso también es importante, entender que la estrategia muchas veces tiene que ser una combinación de cosas que te permita tener el tiempo necesario
legalmente para lograr lo otro, ¿no? Sí. Y esa combinación, y cuál es la combinación más adecuada en cada caso, pues un profesional del derecho, un abogado como en el caso de ustedes, es el que puede ayudarlos a establecer esa estrategia que los ayude a caminar por todo ese camino de forma adecuada, ¿no? Y sí, con los menores tropiezos posibles, aunque nadie tiene una bolita mágica para garantizar 100%, pero la idea es que pueda haber una estrategia coherente y que los ayude a caminarlo de la forma menos traumática posible. Y esto, yo cuando, a mí, el discurso que muchas veces recibo primero de los clientes antes de empezar, dice, es que tú sabes que mi amigo hizo esto, fulano hizo esto, pero yo no entiendo nada. Yo siempre les digo, aquí todo el mundo que te cuente su historia de éxito te lo va a contar como si fue algo facilísimo, y yo nada más con mi visa L me convertí en residente, y con mi visa H también. Hice así y me convertí. Sí, y ya, y eso, yo no tuve que hacer nada, y ya, y soy. No. Eso no es así, la gente cuenta la mitad del cuento. Primero, porque tendemos a olvidarnos de las cosas malas rápido. Primero. Eso no. Pero segundo, porque la gente no te va a contar lo difícil que puede ser. Te pueden decir, ay, sí, tardé 5 años, se tarda bastante, pero son procesos que si manejamos y entendemos, porque yo no estoy diciendo que tú puedas hacer tu petición de residencia solo, pero si tú tienes un entendimiento de cuáles son los requisitos, tú desde Venezuela, incluso si puedes hacer todo el proceso, porque eso es algo importantísimo. Desde cualquier parte del mundo tú puedes hacer un proceso de residencia. Tú no tienes que estar viviendo en Estados Unidos. Sí, eso es algo que también mucha gente no entiende. Ojalá que yo hubiera sabido algo similar. Porque puedes empezar a buscar opciones desde allá y tú dices, mira, soy peruano y quiero, bueno, puedes empezar, como les decía, la visa L, empezar a montar tu negocio en Estados Unidos, que tu negocio avance, que tu negocio crezca y quizás en un par de años pedir tu visa L para venir a manejar tu negocio y quizás con cierto menor riesgo porque ya tienes un negocio que está operativo. No es un negocio, es un emprendimiento, pero bueno, ya tienes unos años, ya puedes ver, tienes tus estados financieros, tienes tus declaraciones de impuestos que te van a soportar tu petición y que van a hacer que sea un poco más fácil obtener quizás una aprobación. Que cuando hablamos de un nuevo negocio, es un año, entonces al año tengo que mostrar la operatividad, que si es un negocio muy bueno, hágalo. No dudamos que si usted sabe que los números del año le van a dar, lo hacemos. Así es. No, excelente. Muchísimas gracias de verdad por toda esa información. Mira, tenemos por aquí una pregunta de Jay Angélica. Angélica nos dice, ¿el DED nos protege aunque hayamos entrado con pasaporte europeo sin ningún arraigo en Europa? Igual que el TPS, si usted es venezolano y lo demuestra que vivió en Venezuela, no hay problema. Todo lo que importa. Excelente. Por aquí tenemos una pregunta de Carlile Cafarelli. Excelente live, apreciado, saludo. ¿Cómo van los tiempos de aprobación de las visas E1 en Colombia? Bueno, los tiempos de aprobación no es cuántos son los tiempos de aprobación, sino en cuánto tiempo va a conseguir usted la cita para su visa E1. Sabemos que muchos de los consulados ya se están moviendo bastante más rápido que lo que estaban moviéndose en los meses pasados. Yo no te puedo decir si son 3, 4 meses o 5 meses, porque ahorita están dando citas para el 2022. Pero si usted tiene una circunstancia excepcional, usted puede pedir, una vez que pide su cita para el 2022, enviar una carta, un email al consulado pidiendo que le den una cita extraordinaria para poder presentar su caso. Y sé que ha pasado, sé personas con H1B que han tenido que renovar sus visas y les dicen, mira, si no, mi visa se vence, mi pasaporte se vence acá, tengo mi estatus válido, pero necesito renovarlo y les han dado sus citas extraordinarias. Bueno, listo. Solicitamos TPS en abril y tenemos el acuse de recibo. El caso no cambia de estatus aún, pues paciencia, señores. Paciencia porque el estatus de inmigración cambia de recibido a aprobado a enviado información adicional o negado. No va a haber ningún cambio de lo estoy analizando, lo revisó el supervisor, eso no va a pasar. Es simplemente recibido o aprobado, recibido a información adicional, ¿ok? Excelente. Bueno, de verdad que se nos acabó el tiempo, ya nos comimos la hora. Súper interesante toda la información que nos brindaste. Yo creo que es muy importante cualquiera que esté explorando posibilidades, que abra su mente a opciones, que se siente con profesionales que
tengan esa apertura y que no los encasillen, porque hay muchas opciones disponibles que si se trabajan adecuadamente y con la asesoría adecuada, pues te pueden dar la oportunidad de estar aquí, ¿no? Así que por aquí siguen llegando preguntas. Tengo visa F1, ¿pudiera aplicar para la visa H1B haciendo una certificación de teacher? Si cumples con, siempre y cuando te mantengas con F1 durante todo tu proceso que estés aplicando la certificación, lo vas a poder hacer sin problema. Y si pasamos de visa I a TPS y si pasamos de L a TPS, ¿nos van a pedir huellas? Si es Dependerá posible. de dónde hizo el proceso. Si usted hizo su proceso de L o de H, lo que sea, dentro de Estados Unidos, Cualquier es posible visa que no. tenga. Si ha hecho algo dentro de Estados Unidos donde usted haya tomado huellas, existe la posibilidad que no le pidan las huellas. Igual tiene que pagar los Ese biométricos. es importante porque alguien me decía, bueno, pero voy a perder esa plata. Pues sí, señor, la va a perder, pero tiene que mandarlo porque si no le pueden devolver el caso. No, se lo devuelven. Se lo devuelven. Punto. Si no manda la plata de las huellas, porque es una decisión de inmigración, si lo acepta o no. Así es. Bueno, excelente. De verdad que muchas gracias, amigos. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Adriana, por toda la información. Y como siempre, pues vamos a tratar de tenerte al menos una vez al mes para que nos expandas toda esta información de inmigración y esas noticias que siempre hay. Así que, amigos, ya saben, no se olviden, quedan muy pocos días para que el TPS se termine, así que todo el mundo aplicar, por favor, no dejen de pasar la oportunidad. Recuerden que es una súper oportunidad que tienen todos los venezolanos para estar legal y tener un permiso de trabajo. Así que no dejen de aplicar. Todo el mundo a aplicar, que solo cosas buenas les pueden pasar si aplican al TPS, no los va a perjudicar. Y cualquier duda nos pueden escribir, support@bbalawgroup.com. Con gusto les resolvemos sus preguntas. Como les dije, para TPS estamos dando nuestros 10 minutos de consulta gratis para resolver sus dudas específicas. Si necesita más tiempo, podemos coordinar una reunión. Cualquier pregunta en cualquier otra circunstancia, también no duden en escribirnos en nuestras redes o en nuestro email, ¿ok? Muchísimas gracias, Adriana Bello, por toda esta información. Amigos, un placer estar con ustedes y compartir toda esta valiosa información que sé que es de mucha utilidad. El live va a quedar guardado en todas nuestras redes, va a estar en IGTV, en Instagram, va a estar en YouTube y en Facebook. Lo pueden compartir, lo pueden ver y gracias por el apoyo y nos vemos. Que tengan todos un súper feliz fin de semana. Muchas gracias, Adriana.